maestra Teresa Piñero. Ella trabaja aquí con nosotros en Carracci. Ella se formó en España, en la Universidad Complutense, pues española, ¿no? y tiene una maestría en adicciones y terapia conductual y maestría en psicoterapeuta, y pues nos va a hablar de todo la terapia conductual. Muchas gracias. ¿Este solo se puede apagar? ¿O si se apaga todavía? Sí, pero se apaga. Sí que prendo la vida. Vale. ¿Así veis mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues como decía el doctor, voy a hablaros acerca del trastorno obsesivo-compulsivo. Voy a hacer una breve psicoeducación. Vamos a explicar pues un poquito acerca de dónde viene el TOC, cuáles son los tipos, qué lo mantiene. Y después yo estoy especializada en psicología cognitivo-conductual. No sé si sabéis algo acerca de esta terapia. Bueno, pues voy a hablaros de cómo tratamos el TOC a través de esta terapia cognitivo-conductual. Entonces, bueno, os he impreso las diapositivas por si queréis coger algunos apuntes o si luego tenéis alguna duda. Gracias. No hay nada. Aquí. Bueno, si podéis ir pasándolas. Si puedes pasar estas para atrás, por favor. Gracias. ¿Cuántas faltan? Ah, mira, van a llegar justitas. ¿Para ti? Nada más me faltó una para ti, pero bueno. ¿A quién le faltó? Porque nosotros le dimos cuenta. Bueno, luego se la paso, ¿no? A ver. Y... Yo no voy a poder, Si podéis ir pasando los bolis por si queréis apuntar alguna anotación. Bueno. Gracias. Ir pasando para atrás. Gracias. De nada. Si falta alguno, aquí están. No, ya las paso. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. El trastorno obsesivo-compulsivo se engloba dentro de los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad, pues como veis hay muchos, ¿no? Y hay algo que tienen en común todos estos trastornos. ¿Quién me puede decir qué es o quién tiene alguna idea de qué tienen en común todos estos trastornos? La ansiedad. Ajá, sí, todos son trastornos de ansiedad. Y tienen algo en común. Miedo. El miedo, muy bien. El miedo es lo que tienen en común todos estos trastornos, ¿no? Mira, vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad. De normal vemos la ansiedad como algo negativo, ¿no? Y no, la ansiedad es algo muy normal. Es una respuesta que tiene el cuerpo ante un estímulo externo que es peligroso. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es que reacciona para poder protegernos ante este estímulo externo, ¿no? Eso es la ansiedad proporcionada. Su misión, su función es la supervivencia, ¿no? Y gracias a la ansiedad, pues hoy en día estamos aquí. Os voy a leer un parrafito muy corto de un libro de Pastor y Sevilla, luego si queréis las referencias os los puedo pasar, es muy bueno, de trastornos de pánico, y habla de la ansiedad normal. Os voy a leer de dónde viene un poquito esta ansiedad. Dice así: un hombre primitivo, vestido con pieles y armado con una rudimentaria lanza, avanza lenta y sigilosamente a través de la espesura del bosque primigenio. De pronto, a unos metros enfrente de él, el follaje se mueve bruscamente y surge un tigre de dientes de sable. Algo sucede en el interior de nuestro ancestral amigo. Su corazón se acelera, sus músculos se tensan, siente calor, en su cabeza aparece una inminente señal de peligro y eso le hace actuar rápidamente para salvar su vida trepando un árbol. ¿Esto qué es? La ansiedad normal, ¿no? Esto es la ansiedad que nos ayuda a estos peligros externos, ¿no? Hoy en día, pues no un tigre, pero ¿qué nos puede pasar? Un accidente de tráfico, ¿no? Yo voy en el coche, de repente otro coche se salta un semáforo y ¿qué le pasa a mi cuerpo? Bueno, pues nuestro sistema nervioso simpático se activa y hace que todos nuestros sistemas se pongan alerta para poder evitar ese peligro, ¿no? ¿Qué sistemas son estos? Pues bueno, el corazón se acelera, las pupilas se dilatan para poder ver mejor, los oídos se agudizan, ¿no? Son reacciones normales. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo siento ansiedad y tengo estos mismos síntomas cuando no hay ningún peligro externo real?
y mi ansiedad es desproporcionada. ¿Qué ocurre? Pues que tengo ansiedad patológica, ¿no? Tengo una ansiedad que es desproporcionada al estímulo real, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene el miedo a sentir estos síntomas, ¿no? Miedo a que el corazón se me acelere, miedo a desmayarme, miedo a sufrir un ataque de pánico, ¿no? Ante un estímulo externo que es desproporcionado, como por ejemplo puede ser conducir, salir a la calle, montar en un ascensor, ¿no? Son estímulos externos que no tienen por qué producirnos ansiedad, ¿no? Pero nada más nuestra cabeza es la que manda la orden. Entonces, si para nuestra cabeza es un peligro, pues así va a mandar la orden a nuestro sistema nervioso, ¿no? Bueno, os impreso también una serie de sensaciones temidas, que, pues por ejemplo, taquicardia, mareo, calor, sudor, boca seca, ¿no? Que son totalmente normales en la ansiedad. Pero nuestro pensamiento, la interpretación que le damos nosotros a eso es: me va a dar un infarto, ¿no? Me voy a desmayar, algo me va a ocurrir, ¿no? Y en realidad, pues la respuesta normal es que nuestro sistema nervioso simpático se activó. Y eso quiere decir que nuestro cuerpo está bien, está perfecto y funciona en perfecto estado, ¿no? Y eso es bueno. Malo sería si no se pusiera alerta, ¿no? Si este sistema nervioso simpático no apareciera. Bueno, pues sí, podéis ir pasándoles por ahí. Son también una serie de síntomas, es una para cada uno. Entonces, ¿qué ocurre con la ansiedad? ¿Por qué se mantiene la ansiedad? Bueno, pues por este esquema. Yo siento ansiedad y ¿qué suelo hacer? La evito porque me da miedo. Entonces creo que evitándola se va a ir mi miedo. Pero lo que pasa es que hay un alivio momentáneo. En ese momento sí me siento aliviado porque evité el miedo. Pero ¿qué va a pasar? Voy a interpretar de forma errónea. Y voy a decir: uff, menos mal que no me enfrenté porque me hubiera desmayado ahí enfrente, ¿no? Me hubieran temblado las piernas, el corazón se me hubiera puesto a 1000. Y lo que pasa es que el miedo se incrementa. Cada vez que yo invito el miedo, ¿qué pasa? Se va haciendo más grande, ¿no? Y como consecuencia, esto afecta a nuestra calidad de vida. Dejamos de salir con amigos, también nos afecta a nuestra vida familiar, laboral, en el trabajo y personal, ¿no? Pues psicológica y físicamente. Y por último, también os he impreso unos textos sobre la ansiedad, que yo creo que estos os los voy a dar luego, porque están un poco desordenados y así no perdemos tiempo. Luego me lo recordéis que os los di. Si tenéis alguna pregunta o queréis interactuar, está perfecto. Bueno, hasta ahí todo el tema de la ansiedad, ¿no? El TOC ya hemos dicho que se engloba dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y ahora vamos a hablar qué es el TOC como tal, qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, contadme un poquito qué sabéis acerca de este trastorno. ¿Qué conocéis? ¿De qué está compuesto? Es la repetición de un acto. Ajá, muy bien, esas son las compulsiones, ¿no? Los rituales. Ajá. De obsesiones. Muy bien, tenemos obsesiones, ¿no? Y estas obsesiones llevan a una serie de compulsiones, ¿no? Para aliviar la ansiedad. Eso es, para aliviar la ansiedad o el malestar que yo siento, sí. Ideas impulsivas. Ajá, muy bien. Las obsesiones son ideas, pensamientos, ¿no? Como ahí dice, impulsos, imágenes, eso es, que se meten en nuestra cabeza y nos hacen sentir un cierto malestar. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos? Tenemos una serie de compulsiones para reducir este malestar. Aunque también es cierto que hay un tanto por ciento muy bajo, un 1 o 2% de personas que sufren TOC que no tienen compulsiones, nada más es la pura obsesión, pero bueno, es el menor de los casos. Y aparte de estas obsesiones y compulsiones, ¿qué más hacemos? Conductas de escape y evitación. ¿Esto os suena? A veces evitamos ciertas situaciones que nos dan miedo. Volvemos al esquema de antes. Evitamos ciertas situaciones que nos dan miedo y lo que estamos haciendo es generar más miedo, incrementar ese miedo, ¿no? Y conductas de escape. ¿En qué se diferencia las conductas de escape a la conducta de evitación? Bueno, la conducta de evitación es cuando yo evito enfrentarme al miedo y la conducta de escape es justo cuando estoy en el miedo. Es decir, estoy en una fiesta de graduación, estoy en la calle, estoy en el cine y de repente empiezo a sentirme mal, empiezo a tener una serie de pensamientos o obsesiones que me hacen generar un malestar y lo que hago es escaparme de esa situación que me provoca miedo, ¿no? Y evitarla es, por ejemplo... No ir al cine. Exacto, no ir al cine. O evitar pasar por un contenedor, ¿no? Porque pues puede tener gérmenes y pues lo evito, ¿no?
porque eso me produce malestar. Perdón, antes de Dime. que cambie. Sí, claro. No entiendo por qué no corresponde a la sombra de la persona que se está tomando la cabeza. Pues porque la luz le dará por un ángulo en el que así sea la sombra. Sí, pero más bien como que estuviera llevándose la mano a la boca o algo así. Sí, sí es cierto. Pues no sé, qué observador. Está muy bien. Bueno, vamos a continuar. Como os comentaba, hay diferentes tipos de obsesiones y compulsiones. Según estas imágenes, a ver, ir diciéndome, tipos de obsesiones y compulsiones. Limpieza. Muy Lavarse bien. las manos. Orden. Contaminación, orden y simetría, muy bien. Comida. Más impulsos o violencia, ¿no? Violencia. Ajá. Exceso de conversación con uno mismo. Ahí ¿El de medio? pensamiento, ¿no? Este es, bueno, lo había puesto referente a las obsesiones eróticas. Acumulación. Muy bien, acumulación, muy bien. ¿Y esta? Rectificación. Y seguridad, ¿no? Comprobar constantemente. Bueno, vamos a verla rápidamente una a una. En cuanto a contaminación, ¿qué obsesiones tiene una persona de este tipo, de contaminación? Lavarse repetitivamente las manos. Ajá, pero las obsesiones es el pensamiento, ¿no? Y la compulsión es el acto, es el ritual, es lo que yo hago. Pues de ¿Qué pensamientos tiene esta persona? Contagio. Ujú, sí, contagio de la enfermedad. ¿Qué más? Acerca de que las cosas pueden estar contaminadas, ¿no? Pueden tener virus, bacterias, pueden transmitirnos enfermedades, ¿no? Entonces, este malestar que genera este pensamiento me hace que yo tenga una compulsión. ¿Esta compulsión cuál es? Pues lavado repetitivo, limpiezas, ¿no? O, como decía antes, acordaros, sí, tenemos obsesiones y compulsiones, pero también hay conductas de seguridad, o sea, de escape y de evitación. ¿Cómo? Pues evitar tocar, ¿no? Ponerme unos guantes, no tocar la basura, el contenedor, evitar todo este tipo de cosas, ¿no? No pasar por ciertos lugares. Sí, eso es, no pasar por ciertos lugares que a lo mejor el suelo está muy sucio, ¿no? No pisar ciertas rayas que yo considero que están sucias, o el agua, o... Violencia e impulsos. Bueno, pues estos son pensamientos acerca de hacer daño a otros o a uno mismo, ¿no? Entonces también pueden ser, también pueden ser imágenes acerca de uno mismo cometiendo pues, un crimen, alguna conducta inadecuada, ¿no? ¿Qué compulsiones tienen estas personas? Pues bien, pensamientos contrarios a esta obsesión, ¿no? Pues imaginarse pues tocando o halagando a la persona con la que estás, o bien evitar estar con ciertas personas con las que tienes estos pensamientos, o incluso evitar quedarte solo si la obsesión del pensamiento es acerca de hacerte daño a ti mismo, ¿no? De seguridad. A ver, contadme un poquito. ¿Qué pensamientos tiene una persona? De que no está bien cerrada las puertas o el carro. Eso es, eso O es. las llaves del gas. ¿Habré cerrado el gas? Oye, me habré dejado abierto la puerta del coche y si me lo roban y es mi culpa, ¿no? ¿Y qué tal si dejo encendido el gas y se incendia la casa y están mis perros dentro? No va a ser mi culpa, yo estoy matando a mis perros, ¿no? Compulsiones. Pues comprobar una y otra vez si realmente he cerrado, ¿no? Si está bien. O preguntando a otras personas. Oye, ¿cerré el coche? Oye, ¿cerraste o cerré? ¿Te fijaste si había cerrado? ¿No? Esta también es una de las más comunes. Orden y simetría. Obsesiones. Las cosas tienen que estar hechas de un determinado modo, ¿no? Con un orden determinado. Y obviamente pues con una perfección. ¿Qué compulsiones tiene esta persona? ¿Qué actos tiene esta persona? Pues bueno, una secuencia determinada de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pues me levanto en la mañana y tengo ya en mi cabeza que tengo que abrir el armario, primero identificar si todos mis jerseys están bien puestos, si todas mis chaquetas están del mismo color, si ahora me voy a la cocina y todos los platos están igual, ¿no? Son algunos de los ejemplos. ¿Algún ejemplo que me queréis comentar? ¿Se os ocurre alguno? Acomodar la ropa por colores. Sí, eso es muy típico, acomodar la ropa por colores. ¿Qué más? Calcetines.
Sí, o por ejemplo en el salón, pues el mando de la televisión de determinada forma, ¿no? Los sofás. Moral y religión. Obsesiones acerca de tener pensamientos blasfemos, de ser inmoral uno mismo o de estar contaminado por ciertas impurezas o escenas sexuales religiosas. ¿Cuál puede ser la compulsión de una persona que tiene este tipo de pensamientos? Bueno, pues es intentar mentalmente, con pensamientos, purificarse, o bien rezando, o bien yendo a la iglesia, hablando con el cura, confesarse. Muy bien, eso es. Todo este tipo de O cosas. estás usando agua bendita. O cosas Eso así. es, con agua bendita, eso es. El grado extremo sería el terrorismo, ¿no? Por su obsesión de... Sí, bueno, ahí nos metemos también en algo un poco complicado. Sí, pero pues es un tema cultural, ¿no? Yo creo el tema del terrorismo y el islamismo, ¿no? Y todas estas cosas. El fanatismo, ¿no? Sí, yo creo que ya Sí, es va una por otro obsesión, lado, ¿no? ¿sí? Definitivamente. Ujú. Erótica. Pensamientos acerca de realizar actos sexuales que no son deseados, son indeseados, ¿no? O, por ejemplo, imaginarse teniendo relaciones sexuales con un niño o con alguien de su familia que sea, no sé, más pequeño o mayor que él, o bien dudas sobre sus propios deseos y orientación sexual, ¿no? Compulsiones que tiene esta persona. Bueno, pues pensar en otras cosas, intentar imaginarse actos sexuales que sean positivos o agradables según la sociedad. Y, bueno, comprobación de si hay o no excitación sexual constantemente. Y evitar estar a solas con la persona que estás teniendo pues esos pensamientos, ¿no? Esas obsesiones. Y por último, acumulación. ¿Qué pensamientos tiene una persona que tiene un TOC tipo acumulativo? Que lo va a necesitar un día, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Qué tal si luego lo voy a necesitar? ¿No? Por si aquí. ¿Y si luego me hace falta? ¿No? ¿Y si? ¿No? Compulsiones. Mejor lo guardo. ¿No? Evitar tirar esos objetos o incluso recoger de la O calle. por estimación, ¿no? También, Como que, ay, no, sí. me lo dio, ¿no? Eso es, sí, también puede ser. ¿Cómo voy a tirar eso? Aunque sea una libreta vieja que ya no vale, o un monedero que ya está roto, ya, pero pues sí, me lo regaló tal persona, ¿no? O los zapatitos de la boda, ¿no? Sí, Ay, eso es, sí. sí. Ay, su primer zapato del bebé. Sí. Bueno, mira, ahora os voy a poner un vídeo. Son dos chicas que tienen TOC. Me gustaría que identificarais qué tipo de TOC están teniendo. Espero se oiga bien. Soy Daniela Burgos, tengo TOC, que son trastornos obsesivos compulsivos. Son estas acciones que algunas personas repetimos compulsivamente, como dice el trastorno, y que si no las hacemos, ¿Se escucha? Sí, un poquito más. Voy a cerrar aquí. Son como rituales que uno realiza en su vida. Pasan vehículos, ¿no? Mi nombre es Jimena Marchán, tengo 33 años y yo tengo TOC. Bueno, yo pensaba que era normal, cosas de niño, pero la verdad es que me di cuenta de que no, que era un problema que solamente yo tenía, mis demás compañeros no lo tenían. Y bueno, hasta que un poco más grande sí consulté y sí, diagnosticada tengo TOC severos, muchos. Bueno, yo tengo 3 hermanos. No se oye, ¿verdad? Dice que tiene 3 hermanos
y entonces identifica a cada uno de esos cojines que tiene detrás como uno de sus hermanos. Por tanto, tiene que colocarlos todos los días de un orden determinado, de una forma, y no se pueden caer porque si no, algo les va a ocurrir a sus hermanos, ¿no? Y a mí se me ocurrió que esta tenía que representar a mi hermana. Esa es su hermana, Este representa a mi hermano Pablo y este representa a mi hermano David. y sus dos hermanos. Estos cojines siempre tienen que estar en esa posición. Ellos no se pueden voltear. Dice que siempre tienen que estar igual, no se pueden voltear, no se pueden No ladear. puede pasar nada, ningún daño, porque yo siento que si les pasa algo, le va a pasar a mi hermano. Si les pasa algo a los cojines, les va a pasar algo a mis hermanos. A veces pienso que si hago otra cosa, puede haber un accidente en la calle, así donde como hay mucha gente. Refiere que si no hace una cosa determinada, puede haber un accidente también en la calle. Dice que hasta que no realiza el ritual, no puede continuar con su vida. La tranquilidad. Como que igual es difícil porque alguna gente no lo entiende mucho. Estaba casada, ahora separada. ¿Se separó? Según él dice, mi ex marido dice que no fue por eso, pero yo estoy segura que fue por eso, me dejó porque yo tengo mucho porque siempre me ha costado tener una pareja. Cuando tengo que apagar la tele, ya sea para dormir o porque me voy o porque me aburrí de verla, yo siempre tengo que ahora apagarla en el 46. Siempre que apaga la tele, la tiene que apagar en el canal 46. Bueno, si por algún motivo no puedo aceptar mi ritual, yo inventé otro ritual para eso, que es que tengo que ir al metro y bajarme en tal estación de metro, y ya con eso supuestamente yo salté el no haber hecho ese ritual. ¿Lo visteis? Bueno, antes de salir, parte de mi rutina, es un ritual, como le hemos dicho, tengo que verificar que esté todo bien, las ventanas cerradas, el gas cortado, las luces apagadas, todo bien. A veces me una cuadra y me tengo que devolver. Dice que a veces sale de casa y tiene que regresar para comprobar que todo está apagado, la llave del agua. El perro no puede llegar atrasado, Y que ya tiene faltas en el colegio por llegar tarde, porque no puede pasar a clase. Imaginando. Eso es lo que ella se imagina. Muy bien, esa es la obsesión. El ritual de conclusión. Hasta aquí. Vamos a pararlo primero, ¿no? Bueno. ¿Qué habéis identificado? ¿Qué habéis identificado? ¿Qué tipos de top? El de orden.
limpieza, sí, contaminación, orden y simetría. Rectificación. Ajá. Sí, de seguridad. Muy bien. ¿Cómo se llamaría ese de los hermanos? Como de Aprensión. Sí, no, y la seguridad. Seguridad, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Bueno, pues este es un ejemplo de algunos de ellos, pues cada persona tiene un tipo determinado, ¿no? Entonces, se me olvidó comentar al principio, bueno, lo comento ahora con el tratamiento. Bueno, comorbilidad con otros trastornos, es decir, ¿qué otros trastornos pueden haber junto con el TOC? Bueno, pues uno de los más comunes, bueno, estos son como los 3 más comunes, pueden haber muchos más, pero uno de los más comunes es la depresión, ¿no? Me empiezo a aislar, me retraigo, afecta mi calidad de vida, dejo de salir, dejo mi trabajo, ¿no? Dentro de los trastornos de ansiedad también puedo desarrollar fobias sociales específicas, trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Preocupación excesiva por todo lo que me rodea y una serie de tics nerviosos, ¿no? ¿Se os ocurre alguno más que queréis compartir? ¿No? Ok. Bueno, ¿y por qué sucede el TOC? Bueno, pues hay 3 grandes razones: factores genéticos. Estudios revelan que las personas que presentan TOC tienen 4 veces más probabilidades de que alguno de sus familiares también tengan TOC. Factores socioambientales. Bueno, pues también diversos estudios afirman que estilos educativos demasiado perfeccionistas, con una responsabilidad excesiva, puede ser perjudicial y puede ayudar a desarrollar el TOC, ¿no? Estilos sobreprotectores, donde no les dejas al niño tener buenas habilidades de afrontamiento a los errores, ¿no? Al final, pues si solucionas todo por tu hijo, al final no se va a enfrentar nunca a esos errores o a solucionar sus problemas, ¿no? O incrementar sus miedos, no te acerques ahí porque tal es peligroso, o bueno, mejor no vayas, si te da miedo, mejor quédate aquí, o bueno, pues si no te quieres enfrentar a esa exposición que tienes que hacer en público, mejor no lo hagas, ¿no? Quédate aquí en casa si te da miedo. Lo que haces es incrementar el miedo, ¿no? Si no nos exponemos al miedo, el miedo se incrementa. Y la vulnerabilidad, la ansiedad, ¿no? Cuando sobreprotegemos, estamos haciendo que las personas tengan una vulnerabilidad, cuando en realidad con la sobreprotección se intenta prevenir todas estas cosas, ¿no? Dices, no, si yo protejo tanto a mi hijo o a mi hija, al final va a sufrir menos, ¿no? Tiene que enfrentarse a sus miedos, tiene que enfrentarse a sus errores, tiene que tener habilidades de afrontamiento. Eso es imprescindible. Y factores psicológicos, pues bueno, tener una serie de pensamientos negativos y considerar que estos pensamientos negativos están ligados, aunque mi conducta va a ir detrás de ese pensamiento, es un factor de riesgo. El pensamiento negativo, pues es un pensamiento, no quiere decir que mi conducta o mi acción vaya a ser determinada por ese pensamiento, ¿no? Yo puedo pensar que voy conduciendo y qué pasaría si en lugar de girar el volante pues sigo recto. Lo puedo pensar, pero de pensarlo a hacerlo hay un camino muy largo, ¿no? No quiere decir que lo vaya a hacer. Y son pensamientos intrusivos, son pensamientos automáticos que todas las personas tenemos. Lo único que tenemos que hacer es aprender a controlarlos, cuestionar esos pensamientos y proponer una serie de pensamientos alternativos y positivos. Y pues estar sometido a acontecimientos estresantes, también puede ser un factor de riesgo. ¿Y qué mantiene el TOC? ¿Qué cosas pueden mantener este trastorno? Bueno, pues tener una atención selectiva sobre el problema, tener una atención sobre el pensamiento, tener una atención exclusiva sobre lo que me rodea, ¿no? Es un factor que mantiene mi problema. Búsqueda de seguridad, buscar constantemente la seguridad, dónde puedo mantenerme seguro, qué cosas puedo hacer para estar mejor, ¿no? Una evitación pasiva, lo que hablábamos antes de la evitación, vamos a evitar ciertas cosas que me producen miedo y así no me siento tan mal. Y ocultar las obsesiones, no hablarlas con amigos, familiares, buscar ayuda, ¿no? Acudir, por ejemplo, a este tipo de talleres. Todo lo que sea ocultar el problema lo va a hacer más grande. Y ahora ya para centrarnos en cómo tratamos cognitivamente y conductualmente este trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, pues el primer paso es hacer una evaluación detallada. Mira, os voy a resumir muy brevemente qué es lo que yo hago en terapia
voy a hablar de las técnicas principales y por encima, ¿sí? Bueno, pues primero hacemos una evaluación muy completa. A veces incluso llega a durar 2 sesiones. ¿Por qué? Porque es necesario entender exactamente cuáles son todos los pensamientos, cuáles son todas las acciones, qué síntomas de ansiedad presenta, porque aunque el trastorno sea siempre el mismo, cada persona lo sufre de una forma determinada. Si esto no se evalúa correctamente, seguramente el tratamiento no sea un éxito. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación? Bueno, pues nos ayudamos de una entrevista semiestructurada, de cuestionarios, autorregistros de este tipo. A mí me gusta siempre, después de cada sesión, aunque sea la evaluación, dar muchos textos, como los que estoy dando ahora, pues si acaso luego la familia los quiere compartir, pues el paciente los quiere compartir con su familia, con su pareja, ¿no? Y doy una serie de autorregistros. Este autorregistro nos va a dar mucha información acerca de qué obsesiones tiene la persona, en qué hora y en qué momento aparecen, el grado de malestar de 0 al 100 y qué ritual, el grado de malestar que tiene después y la duración. Esto también le va a hacer darse cuenta al paciente que se alivia momentáneamente evitando o con ese ritual, pero que sin embargo el miedo, la obsesión y la compulsión sigue estando, ¿no? También hacemos una psicoeducación muy amplia para que la persona entienda y se tranquilice sobre lo que le ocurre, ¿no? En cuanto a técnicas conductuales, ¿qué hacemos? ¿Cómo se trata esto cognitiva conductualmente? Bueno, pues la principal técnica y científicamente la que refieren diferentes estudios que es la mejor es la exposición y prevención de respuestas. ¿Cómo se hace esto? Es ponernos a estos pensamientos, estas conductas que nos producen tanto miedo, pero sin realizar el ritual, sin realizar la compulsión. Es decir, yo me tengo que enfrentar a lo que me da miedo y quedarme en esa situación sin hacer ningún tipo de ritual ni de compulsión hasta que mi nivel de ansiedad vaya disminuyendo. La ansiedad disminuye, pero pues al principio es un poco complicado porque pues la persona experimenta una ansiedad elevada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, también es importante que tanto la familia como el psicólogo estén en todo este proceso, acompañando al paciente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser especificar exactamente cuáles son las obsesiones y compulsiones del paciente. Aquí he puesto un ejemplo de tipo orden y simetría. Y vamos a especificarle, lo que vamos a hacer es una escalera, se llama escalera de exposición, y vamos a enumerar qué intensidad tiene cada una, cuál le produce más miedo y cuál le produce menos miedo, ¿no? Entonces vamos a poner esto es lo que menos miedo nos produce y eso es lo que más miedo nos produce. Lo que vamos a hacer es ir poniendo escalón a escalón cada una de las exposiciones a las que nos tenemos que enfrentar. Hay especialistas y diversos estudios que recomiendan empezar por un nivel de ansiedad 40, es de 0 a 100, especifica el paciente siempre la intensidad y los escalones, pero pues a mí me gusta más empezar desde abajo con objetivos sencillos, pues para que la persona se pueda motivar y enfrentarse a uno que es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, los que he puesto son dejar periódicos y ropa por el suelo una semana, dejar los platos, tazas, vasos en otro lugar, ¿no? Cosas que de normal está acostumbrado a hacerlos de una determinada forma, pues no, ahora tenemos que exponernos, hacerlo de otra forma determinada, y cuando yo me exponga a esta situación, voy a estar quieto ahí hasta que mi ansiedad vaya disminuyendo, para darme cuenta que no es necesario tener un ritual, una compulsión, para que mi ansiedad disminuya. Contarme un poco de su experiencia. ¿Alguien se ha expuesto algún tipo de obsesión o de compulsión alguna vez? Bueno, personalmente yo no, pero con una persona a la ¿Sí? tercera edad que tiene la compulsión de los billetes de la lotería, ¿Sí? se los he escondido incluso. Ajá. Sí, pero ahí estás actuando tú. Lo que es importante es que la persona actúe por sí. sea la que se enfrente a esa obsesión sin realizar ningún tipo de ritual y que vea que esa ansiedad va a disminuir. Sí. Pues yo, viajar en metro para mí es, ¿no? O sea, es Horrible. como la peor, sí, o PC o así. Entonces, pues sí lo hago, o sea, no lo dejo de hacer cuando lo tengo que hacer. Sí. Digo que evito hacerlo, pero pues no es que me quede mejor en mi casa y no vaya, ¿no? A algún lado. Sí te enfrentas. Solo es el medio, ¿no? ¿Y la ansiedad se reduce? Pues no, la verdad no sube, pero... ¿Y qué más haces aparte de exponerte? Porque aquí estamos pues trabajando sí, a o nivel sea, conductual. me expongo y en ese momento pues obviamente no puedo ir a correr a bañarme ni a lavarme las manos, ¿no? Ajá. Digo, sí lo hago después, Sí. pero después de varias horas. Ajá.
pero Ok. tampoco me quedo paralizada, o sea, lo trato como de, bueno, Ajá. me tranquiliza el hecho de saber que voy a llegar a bañarme. Vale, claro, lo que habría que hacer es después no bañarte ni lavarte las manos, por Ay, ejemplo, no. hasta el día Cambiarse siguiente. la ropa. Exacto, hasta el día siguiente. Eso, por ejemplo, sería una exposición. Pero claro, estamos hablando de que es una O por terapia. ejemplo ir a un hospital y regresar a bañarme, Eso es. sí lo tengo. Pero eso aunque no tengas TOC lo haces, ¿no? Pues yo no lo hago. Y bueno, Bueno, Disculpa, Sí, yo dime. por ejemplo, mi hija vive en la casa, tiene una bebita. ¿sí? Y para que yo vaya a abrazar a mi nieta, Ajá. me tengo que bañar. Ujú, Ropa limpia y te bañaste. ujú. Y solamente así me permite. Y el otro día yo dije, pues no puedo estar haciendo esto. Y Ajá. yo dije, un día voy a bajar y voy a decir, ya después de que bajé, yo eso pensaba decir, hoy no me bañé, o 3 días después, y a tu hija no le pasó nada. Pero Ujú. yo dije, no, es que no sé. Sí, no es No la voy a adecuado bajar. confrontar a la persona de esa forma, porque sería como ponerle en un estímulo, en un estadio como demasiado alto, y puede ser contraproducente para la persona, porque Pero pues, ahí- le estamos exponiendo algo que no está preparada. ¿qué tan bueno es seguirle el juego? ¿Cómo hago entonces? Es que No, pues es depende. ella la que tendría que pedir ayuda. Tú como familiar puedes orientarle, ¿no? Por ejemplo, darle todos estos textos y comentarle, pero pues tiene que buscar ayuda psicológica. ¿Sí? Mira, ella está en O tratamiento psiquiátrica. con el doctor Ajá. y ya lleva varios meses. Ujú. Es que es un proceso lento. Y yo y- creo que yo soy la desesperada, ¿verdad? Entonces, No, pues porque es que yo- es normal. La familia, como no lo vive, De años. nada más es como lo estás viendo fuera y dices, no, pues no lo hagas y ya, es tan fácil como no hacerlo, pero no, o sea, para la persona sí es una ansiedad, un malestar enorme. Entonces, pues también hay que comprender, hay que apoyar. Porque Nunca- luego como los familiares lo ven como desde su punto de vista y sí, o sea, sí tratan de ayudarnos. Sí. Y, por ejemplo, yo a mi mamá todo el tiempo, ahí lávate y no me Ajá. puedes saludar si no Sí. sea lavadora. Pero a Sí, veces yo sí veo lo llegan, sí. o sea, a pesar de que tiene tantos años con mi enfermedad y que a veces sí llegan a tomarlo personal y se llegan a enojar y se Sí. llegan a, ay, pues entonces no me saludes. Pero no es personal, o sea, Sí. no entienden que no es porque no sean ellos, sino porque es demasiada la ansiedad, ¿no? Sí. Y sí, o sea, nosotros como que los jalamos a que sean Ujú. parte también de la obsesión al decirle, ¿no? A ver, Claro. ponte gel o lávate las manos. O, Sí, Pero por ejemplo, límpiate llega antes a de una tocar. Sí. negociación. Yo, por ejemplo, mi hija tiene 15 años con TOC. Sí. Ella empezó muy chiquita con TOC, Ajá. ¿no? Entonces, ya a estas alturas llegamos a una negociación de que, por ejemplo, ella, si vamos al hospital, ella llega a bañarse y a cambiarse de ropa y meter su ropa de lavar. Ujú. Pero yo digo, ¿sabes qué? No, yo nomás que hago llegar y lavarme las manos. Ajá. Y si acaso, me quito la ropa. Sí. Pero no hago todo lo que ella Lo quiere. que ella quiere O sea, que tú porque- hagas, sí, ¿no? porque Claro. le digo, ¿sabes qué? Es tu Sí, es importante es tu- que... o sea, es esa negociación. Claro, sí es donde- importante que tú no cambies sí, tu o sea, vida, yo- tu estilo de vida. Sí, o por ejemplo, ella llego yo del trabajo y, Ajá. y ya sé que si la voy a saludar, le doy un beso sin tocarla. Sí. Para poderla tocar me tengo que ir a lavar las manos Claro. porque estuve en el metro. Claro, mira, ¿qué habría que hacer en ese caso determinado? Primero, especificar qué tipo de obsesiones y compulsiones está teniendo esa persona y empezar desde muy poquito. ¿Cuál es la que menos miedo te da? Bueno, pues el saludar a alguien de la mano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a exponernos a esa, pero junto con esta técnica conductual vamos a hacer una serie de técnicas cognitivas que ahora vamos a ver que ayudan a este proceso, ¿no? Porque aquí estamos haciendo nada más... a ver, me salto alguna diapositiva. Aquí lo que estamos haciendo es centrarnos en la conducta. Estamos intentando solucionar esto, pero lo que no nos damos cuenta es que ante un acontecimiento como puede ser ir al hospital, yo tengo un pensamiento determinado. ¿Ese pensamiento cuál es? La contaminación. Sí, contaminación, estoy contaminada, me tengo que lavar, ¿sí, no? Emoción, ¿qué emoción sientes ahí, en ese momento? Mucho miedo. Sí, tengo miedo, sí, ya me contaminé. estoy enojado, ¿no? Tengo una serie de emociones negativas que me está produciendo ese pensamiento. Por tanto, mi conducta, ¿cuál es? Llego a casa y me tengo que lavar las manos, ¿no? Eso es lo que me alivia, volviendo al esquema primero, ¿no? Me siento aliviado momentáneamente, pero lo que voy a hacer es una interpretación errónea, ¿no? Ay, qué bueno que me lavé las manos, ¿no? Si no, ahora estaría contaminada. Interpretación errónea, por tanto, mi miedo va a aumentar. Es la interpretación. Entonces, lo que habría que hacer aquí es también trabajar con el tema del pensamiento, con las emociones, porque pues si nada más trabajas la conducta y dices, oye, ponte, y ahí ya te quedas tú con tu problema, pues no se va a solucionar, ¿no? Hay que trabajar también otras cosas. Pero por ¿no? ejemplo, o sea, un hospital sí es
o sea, sí, Pues no sí, es como puede- que vayas al súper, Sí, claro, ¿no? puede O sea, ser un sí es foco como, ajá. de bacterias, O sea, yo creo que no de tengas virus. tox por salud y por higiene, Ajá. y te lavas las manos, o sea, bueno, yo... Pues mira, sí puede ser un foco de bacterias y virus, pero pues te puede dar una gripe, ¿no? Te puedes constipar en un momento determinado. Pero también en otros Pero- lugares. Exacto, o sea, también en la calle también hay brotes de gripe, ¿no? Y no, pues hay una epidemia de gripe y bueno, pues son cosas en las que nuestro cuerpo también se tiene que hacer fuerte para poder luchar contra esos bichitos que se meten en nuestro cuerpo y pues tenemos que tener el sistema Pero por ejemplo, a tu inmunológico hijo no lo fuerte. vas a dejar jugar en los pisos del hospital y en No, un pues parque sí, o sea, sí es Ajá. como... la Sí, pues a los diferencia, niños ¿no? sí, pero que no se convierta en una obsesión, es decir, que ese pensamiento no me esté generando tanto malestar como para tener que ir a casa, lavarme, cambiarme de ropa y ducharme, ¿me explico? Por ejemplo, sí tenemos que tener en mente, bueno, pues si vamos a visitar a alguien que está enfermo, pues bueno, pues me puedo echar gel en las manos, incluso para no contagiarlo a él, ¿no? Y todas estas medidas de las que nos hablan. Pero que no se convierta en algo que genere tanta ansiedad y tanto malestar en mí que tenga que ir corriendo a mi casa, ¿no? Pero ¿cómo le haces? Sí, hay una diferencia. Ahí vamos a ir, ¿no? Primero, por ejemplo, el caso que, por ejemplo, el pasar por el metro del centro Ajá. médico, Sí. por ejemplo, que se suben muchos médicos porque Ujú. están en el centro médico, Sí. ¿no? O Que la aparte raza- se supone que y van van de o sea, bata de blanco, entonces es ya no acercarse a ellos porque están contaminados, porque vienen del hospital. Y son doctores que vienen con su bata. Pero no es Te como que llevan llevan bien, todos los porque- bichitos encima de la bata, literal. Pero sí es verdad que tenéis que centraros en eso, en el pensamiento. A ver, si este pensamiento es tan repetitivo y me causa tanto malestar, algo está mal, ¿no? Porque sí, yo tengo que tener cuidado, pues tengo que tener una cierta higiene cuando voy a determinados lugares. Pero cuando a mí me está causando un cierto malestar, yo no estoy cómodo en el lugar. Y lo único que me tranquiliza es realizar ese ritual o esa compulsión, ya hay un problema, ¿no? Es importante diferenciar esas dos cosas. Entonces, bueno, como estaba comentando, las obsesiones son las desencadenantes de los rituales, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es trabajar la compulsión, enfrentándonos al ritual hasta que la ansiedad desaparezca. Sí. Doctora, disculpe, ahí donde decía de orden, antes, de ¿Cómo? orden que dejan tiradas cosas. Sí, ¿Eso ah. qué pasó? Aquí, Esas cosas, sí. casi todas las hace mi hijo. Ajá. Es normal que como obsesivo las haga. Sí, claro, es un tipo, es de orden y simetría, es muy normal, es uno de los más comunes. Aquí puse pues un ejemplo de algunos que se me ocurrieron. Y el desorden, más bien, ¿no? Pero- Tratar de que haya un desorden en el orden. Claro, Porque no, lo sea que, al revés, claro, ¿no? lo que hay que hacer aquí es exponernos a lo que a mí me causa conflicto. Entonces, pues yo aquí he puesto esta serie y pues, por ejemplo, pues vestir de forma irregular, bueno, pues la podemos poner en una intensidad 40. El no planchar la ropa una semana, bueno, pues eso poco, eso lo podemos poner en una intensidad 10, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Esa semana vamos a trabajar con la intensidad 10. No vamos a planchar la ropa, vamos a exponernos eso. Bueno, ¿cómo te has sentido? Y obviamente pues con autorregistros vamos a apuntar, me estoy enfrentando a esto, cuánto me está costando enfrentarme a esto, es cuánto yo creo que me va a costar y qué satisfacción creo que voy a tener. Y después voy a poner lo que me costó realmente y la satisfacción que fue real, ¿no? Para que la persona vea que muchas veces es más que yo anticipo de una forma negativa y digo, no, pues esto va a ser imposible, no voy a poder conseguirlo, ¿no? Y después realmente me di cuenta que no fue para tanto, ¿no? Bueno, pues sí, conseguir toda la semana con la ropa arrugada, sin planchar, bueno, conseguir reducir mi ansiedad. Estoy preparado para enfrentarme al siguiente escalón, ¿no? Y es poco a poco. ¿Qué pasa si yo intento enfrentarme a un escalón, no sé, nivel 80, 70? Seguramente la terapia fracase, porque no vas a ser capaz de enfrentarte a un objetivo que es tan alto. Por ejemplo, es como lo que tú dices del hospital, pues para ti sería un objetivo alto. No puedes empezar a enfrentarte con ese objetivo, una terapia así va a ser contraproducente. Sí, perdone, doctora Tre, lo Sí. que pasa es que como que sí también hay niveles, ¿no? Claro, sí. El aspecto aquí Justo. que inicialmente se vio fue como una confrontación, un choque contra la circunstancia Ujú. para ir moderando, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, mucha gente si supiera lo que
al abrir el grifo simplemente, ¿no? Te estás lavando, pero si se subiera al tinaco a ver cómo está todo ahí, pues yo creo que hasta... ya no decide, ¿no? Mejor no vamos a proponer ideas. Ratas muertas, ¿no? No me ayudes, compadre, dice. Ahora, parece que compró de garrafón. De ciertas generaciones como la anteriores, se usaba mucho el aspecto del miedo para control de los niños. Sí, y está mal. Está mal generar miedos irracionales en los niños y sobreprotegerlos en exceso y tener ideas muy rígidas o perfeccionistas, ¿no? Es que esto siempre tiene que estar de esta forma determinada. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de frases y conductas es lo que hacen daño pues a los niños, ¿no? No parece el coco o el lustro de la noche. Sí, no nos damos cuenta, pero pues hacemos ciertas cosas que pues, no sabemos, las hacemos inocentemente. Y sí hay ciertos tipos de o diferentes niveles o intensidades. Por eso digo que es importante hacer una correcta evaluación. Si yo hago una evaluación completa acerca de qué síntomas, qué pensamientos, qué tipo de ansiedad, qué síntomas fisiológicos está experimentando esa persona, pues el tratamiento va a ser muchísimo mejor porque es un tratamiento personalizado a esa persona. Y luego aparte, pues yo aquí os hablo de unas técnicas, pero después hay millones de técnicas más que hacemos y pues hay que utilizar un poco la imaginación, ¿no? Bueno, pues en cada persona hay que hacer un tratamiento determinado y pues ahí la importancia de esa evaluación, que mucha gente dice, no, pues es que nada más en esta evaluación y son 2 horas o 2 sesiones nada más para esto, pues sí, pero es imprescindible, hay que hacerla, ¿no? Sí. Doctora, yo me enojo porque hace eso y más mi hijo, pero se hace el pleito tremendo en la Sí. casa. Espantoso. Sí, es que el problema es que cuando los confrontamos, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con el tema del hospital y demás, no es bueno tampoco confrontarlos, porque la persona sí siente ese malestar es real, esos pensamientos, esas imágenes en su cabeza son reales. Entonces, pues hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, hay que ayudarles a que busquen ayuda. ¿Terapias ¿Sí? conductuales? Sí, terapia esta, la que estoy explicando, cognitivo-conductual. ¿Pero es particular o la va a dar en grupo? No, son particulares. ¿Y cuánto cobra, doctora? Si quieres, ahora después hablamos. También tengo tarjetas, si no, ahora otro ratito hablamos un poco de eso. Disculpa, hay algo que yo no entiendo. Sí. Mi hija tiene miedo al contagio. Yo bajo y me debo bañar. Y los zapatos que traigo, los zapatos los dejo ahí y me pongo otros limpios para atrás. Sí. Pero tiene una perra que la saca a la calle. A la perra regresa de la calle y no le limpia los pies y el otro día le dije, oye, Ana Laura, ya te diste cuenta qué incongruencia hay, qué incongruente eres. Me pides que me bañe, que me quite los zapatos, la perra viene con miles de microbios allá abajo y a ella la dejas que ande aquí cerca de la araña porque hasta le dice que es su hermana. Entonces explícame, le dije, ¿por qué yo no te entiendo? ¿Por qué creéis que es? Porque sí. No, Como no sé, ideas yo específicas. ¿Por qué? Porque son pensamientos, ¿no? Cada persona tiene una serie de obsesiones y pensamientos. No son pensamientos racionales, son pensamientos irracionales y la gente lo sabe, ellos mismos saben que son irracionales, pero no pueden evitarlos. ¿Me explico? O sea, no son... pero no es personal contra ella. Sí, exacto, no es algo personal. Contra ti son pensamientos, ideas o imágenes que ellos experimentan, saben que son irracionales, pero no los pueden evitar, tienen que realizar esa compulsión o bien, pues, mamá, quítate los zapatos, ¿no? Y molestarnos, pero pues son unos pensamientos que esa persona tiene en ese momento determinado. A lo mejor otra persona pues tendría, no sé... Al revés, tendría contra el perrito, ¿verdad? Lávate el pelo, o no sé, o contra el perro en lugar de contra las personas. Y pues eso depende de los pensamientos de cada una de las personas. Y cada uno es diferente. Donde ahí está el de los zapatos, está el de... Sí. Perdón, de hecho, bueno, yo les quiero comentar algo que yo también pasé. Sí, claro. Dentro de todo este toque que yo he vivido, yo también tengo una hija. Bueno, en su momento estaba muy pequeña. Sí. De igual forma, pienso en lo personal que no le sugeriría decirle a su hija, como comentaba, después de que ya la vi todo, ¿sabes qué? Pues que no me había bañado ni había hecho nada. En mi caso, alguna vez algo así me sucedió y lo que hice fue meter a bañar a mi hija y yo no dejaba de bañarla. Entonces, más allá que a lo mejor no es contra mí y por los mismos pensamientos que tiene uno
y el querer pues a lo mejor sobre ese hijo, esa hija, también crear como cierta seguridad por los mismos pensamientos que tenemos, pues bueno, mi compulsión fue esa. Entonces le sugeriría no hacerlo porque no sabemos qué compulsión pueda tener, ¿no? Claro. ¿Sí lo escuchaste bien? Sí, que no la debo confrontar, ¿no? Es importante, sí, en determinados momentos no confrontarles, sino apoyarles, ayudarles, acompañarles en este proceso, porque es un proceso muy difícil para ellos. Entonces es mejor, oye, mira, cariño, sé que lo estás pasando mal, yo estoy aquí, te voy a ayudar, ven, vamos a buscar ayuda. O he comprado este libro, vamos a leerlo juntas. O te entiendo, sé que lo estás pasando mal, ¿no? Como dar palabras de apoyo, de ánimo. O sea, no es algo, como dice la compañera, algo personal hacia ti, sino es un pensamiento, una obsesión que ella tiene y por tanto tiene que realizar la compulsión para reducir ese malestar que tiene. Sí, sí, yo me he dado cuenta, voy y le quiero poner ejemplos, leer libros y me ponen hasta aquí te permito, ¿no? Y bueno, entonces y también estoy es trabajando algo, la paciencia. Claro, es algo que si la persona no quiere cambiar, por más que nosotros digamos es difícil, ¿no? Es como el que no quiere dejar de fumar, bueno, pues le podemos decir y enseñar y poner vídeos acerca de que el tabaco es malo, pero que hasta que la persona no quiera, no va a dejarlo realmente, ¿no? Y pues pero son ¿y qué técnicas... tanta entra ahí la voluntad? Mira, ella tiene una bebita chiquita y ahora yo le digo, le puse el otro día un ejemplo. A mí, yo estuve tan alterada por ella y estuve al borde de operarme de las cervicales, fui con 5 médicos, los 4 me dijeron haz una cirugía, el 5º voy, le llevo todos los estudios y me dijo, no están ustedes bajo una tensión nerviosa, tiene inflamado un nervio, no sé qué. Yo doy clases de yoga y me dijo, usted siga su vida normal, lo único que le pido no se ponga de cabeza. Bueno, no abracé al médico porque no sabes la salvadota que me diga, estaba segura que me iba a operar. Y entonces yo voy y le pongo este ejemplo y le digo, mira, yo dije que no me iba a operar y que no me iba a operar porque no tengo nada. Así tú, le digo, no naciste con esto, yo no sé, por favor, ahí digo que me digas, yo no sé, yo creo que estoy mal. Le digo, tú no naciste con esto. Esto se te hizo no sé cuándo. El doctor ya te explicó, pero no naciste, entonces, ¿por qué no, por qué no lo mandas al carajo? Ya no lo necesitas. Es que no además tienes a una niña, le dije que tiene que estar bien. Es que mira, escucha a las compañeras que... Es como que lo han diabetes. vivido. Sí, es algo que es muy difícil de controlar. Entonces, mira, como se estaba comentando, esta terapia, la conductual, la de exposición y prevención de respuesta, es una terapia muy difícil. O sea, la persona sí tiene que estar en voluntad total de querer modificar y querer enfrentarse a este problema. Es una terapia muy efectiva, pero es muy difícil. O sea, los síntomas ansiógenos son muy altos. Entonces, exponerte a eso y querer exponerte a eso en lugar de realizar tu compulsión, que es me alivio momentáneamente,